¿Qué tal? Te habla Carlos. Vamos a realizar el análisis de los movimientos que estamos teniendo para buscar oportunidades para esta semana. Aquí tenemos a los índices, es el Dow, el S&P 500. Habíamos tenido una compra de las ballenas aquí y hemos participado en este movimiento alcista. Cerramos nuestra posición más o menos en estos niveles, en la media móvil de 200 periodos. El movimiento se extendió. Luego vino una corrección que, como mencionamos en los videos anteriores, usualmente sucede, sobre todo después de un movimiento alcista fuerte, y teníamos vencimiento de opciones. La semana pasada tuvimos una junta algo interesante, se supone que es semi-informal. Hay un debate donde se presentan los super amigos, prácticamente el presidente del Banco de la Reserva Federal, la presidenta del Banco Central Europeo, del Fondo Mundial Internacional también, y un reportero cualquiera prácticamente que agarran de CNBC, les hace una serie de preguntas. Lo interesante de esto es que la junta importante de la Reserva Federal la vamos a tener la semana entrante. Sin embargo, esta semana que pasó, teniendo esta junta semi-informal, bueno, aprovechan, por ejemplo, Powell para decir que por lo menos él está listo para un aumento en tipos de interés en la siguiente junta, que es la semana entrante, de por lo menos 0.5 o 50 puntos base, y que para la próxima junta después de esta, también posiblemente un aumento de 2 dígitos. En cuanto a esas declaraciones, que es lo que la información que estaba esperando el mercado, en este caso cuando hablamos del mercado hablamos de las ballenas. Es la información que estaban esperando para empezar la venta. La venta comienza aquí después de la noticia. Continúa todo el jueves, no hay corrección de Fibonacci que te permite entrar, ni conteo de ondas Elliott. Comienza muy ordenada la venta y continúa durante todo el viernes también. Aquí la tenemos. 1, 2, ¿ok? El domingo abre el mercado. Todos los que piensan que el momento ya está extendido, pues empiezan a entrar alcistas. Y lo que viene sucediendo es que los lunes suele ser un día tranquilo donde las ballenas están asimilando la información que pasó el fin de semana, probando si hay mucha demanda, si hay mucho suministro, etcétera. Entonces lo que hacen en la apertura, empujan el precio por debajo del pivote y de aquí comienza un pequeño movimiento alcista. Al detectar eso, entramos en un pequeño trade ahí. No esperábamos mucho más que un trade intradía. Y fue un pequeño trade nada más, como podemos ver aquí lo cerramos con $156. Es un mini contrato de futuros, lo mismo puede ser un mini contrato por diferencia en un broker de Forex. Y tenemos nuestro stop aquí. El precio regresa, empieza a moverse sin mucha fuerza y se dispara un poco el precio después de las 2 de la tarde. Toda la mañana las ballenas simplemente hicieron pruebas a ver qué tanta venta, qué tanta compra había, asimilando los reportes de los analistas, asimilando lo que había pasado el fin de semana. Quiero recalcar que el mercado no se mueve a menos de que lo empujen las ballenas. No usamos gráficas tan pequeñas porque es muy difícil estar determinando lo que está pasando. Pero solo para ilustrarlo, vemos la gráfica de 2 minutos y podemos ver aquí como las ráfagas de compra para continuar empujando el precio, y eso solo puede realizar las ballenas, y sostienen el precio nuevamente para dar el último empujón. Y vamos a ver más ejemplos de eso. Y es imposible determinar si lo están empujando para vender más arriba o simplemente para probar qué tanta compra o venta hay. Por eso marcos temporales muy pequeños. Se puede realizar scalping, pero la probabilidad es menor del éxito, es un 55% de probabilidad 60, diferencia de un 70% que podemos buscar ya en una gráfica de 15 minutos o de 1 hora. Si vamos a los demás índices, tienen más o menos un movimiento, obviamente unos más débiles que otros, y por lo que podemos ver por la vela de hoy no tenemos mucho movimiento, simplemente se prueban que tanta venta queda todavía en niveles más bajos y es un movimiento casi de rango, tenemos en el Dow, S&P 500, etcétera. Pasando al petróleo crudo, es único que tuvo un movimiento bajista, interesante. Llega y toca el pivote, el S3, y es lo que estábamos hablando. Miren, el precio no se mueve a menos que las ballenas lo empujen.
El precio continúa aquí, penetra el nivel, regresa. Aquí tomamos un trade también, con una opción que les voy a mostrar ahorita, una opción, contrato de futuros, exactamente lo mismo. Lo tomamos con una opción simplemente por cuestiones de que ha subido mucho lo que piden los brokers por la volatilidad de estos instrumentos, y en la opción era menos capital el que teníamos que dedicar, nada más. Pusimos el stop aquí y noten cómo aquí hubo cierta compra, que nomás cruzan el pivote, y lo podemos ver claramente en la gráfica de 2 minutos. Cruzan el pivote y aquí está. Se ve un poco de compra, entramos en el trade, no estaban listas las ballenas para empujar el precio todavía, por lo tanto el precio no se mueve, continúa en rango. Deciden empujarlo por debajo de este nivel. En este momento, cuando tenemos esta vela, no tenemos esta parte del mercado y tenemos esta vela roja sólida cruzando el nivel, pues aquí estaba mi stop. Entonces aquí ejecutan mi stop, y no es hasta que tenemos esta reversa de tendencia con 3 velas que me doy cuenta que es una sacudida. No hay forma de que lo sepas antes, y si no te sales de tu posición, puede continuar bajista el movimiento y tener una gran pérdida. Entonces deciden sacudir esos niveles, tengo que volver a entrar en el trade, y aquí cuando explota el precio al hora del cierre lo cerramos. Aquí tenemos, por fortuna tuvimos otro trade, no siempre es así, y nos quedamos, vamos a ver, de hecho lo podemos ver aquí porque todavía no se acaba la sesión. Fue en el petróleo y terminamos con una ganancia de $600, pero perdimos $400 en el primero. Fue una ganancia de $1000 en el segundo trade, menos 400 del primer trade donde se ejecutaron el stop. Terminamos por fortuna con una ganancia de $600 porque tuvimos la oportunidad de entrar en otro trade. Si hubiera continuado el precio bajista, y no hubiéramos tenido esa oportunidad, ¿ok? Y ahora vemos cómo se ha detenido en el segundo pivote. Nosotros lo cerramos cuando vino el cierre de la sesión del PIB de Chicago. Es este gran volumen que entró aquí, y marcó más o menos el final del movimiento, por lo menos. Eso es en cuanto al petróleo. En cuanto al gas natural, el gas natural es muy interesante lo que ha sucedido. Tal y como les había dicho la semana pasada, y les había dicho hace 2 semanas, se iba a determinar la semana pasada si iban a aceptar pagar en el banco de Rusia y en rublos el gas o no. La Unión Europea había dicho que no lo iba a hacer. Rusia les había dicho, porque lo que estaba sucediendo es que la Unión Europea estaba pagando en las cuentas que tiene el Banco de Rusia, en los bancos europeos. Aquí estaban pagando todo el gas que les envían, pero habían bloqueado esta cuenta, ¿okay? Dentro de las sanciones, pero le permitieron a Rusia por lo menos pagar deuda que tenía de este banco. Con las nuevas sanciones, como quieren perjudicar completamente a Rusia y que se vaya a bancarrota, porque en realidad la guerra en Ucrania, como muchas guerras que ha habido, es una guerra entre Rusia y Estados Unidos, ¿sí? Vietnam, las guerrillas en Centroamérica, Corea, siempre está uno de un lado y otro del otro. Entonces dijo Estados Unidos no, le dio indicaciones a la Unión Europea: hay que bloquear estas cuentas, ni siquiera le vamos a permitir a Rusia pagar deuda. Entonces Rusia dijo: no les voy a enviar petróleo para que me estén bloqueando el dinero y posiblemente después se vayan hasta quedar con él. Más bien me van a pagar en mi banco, tienen que abrir una cuenta en mi banco que yo controlo, pagar en rublos, o no les voy a enviar gas natural. Eso provocó este súper enorme movimiento, porque de ser así, la escasez que va a haber en Europa de gas natural sería enorme y los precios se dispararían. Entonces se colocan las ballenas para ese resultado. Ya se anunció la semana pasada que tuvo que ceder la Unión Europea contra de los deseos de Estados Unidos, que no están muy contentos, por cierto, y van a tener que pagar, no exactamente en rublos, pero sí le van a pagar el gas en el banco donde Rusia controla el dinero. Por lo tanto, si pagan en rublos o pagan en euros, para el caso es lo mismo.
automáticamente el Banco de Rusia va a convertir esos euros en rublos, fortaleciéndolo y llevándoselos posiblemente para ser utilizados en el Banco Central. Entonces, este es el banco donde van a tener que pagar ahora. Esa noticia no la vas a ver en tu canal local porque cada bando está controlando las noticias que le convienen. Y es importante estar atentos a esas noticias, si no te vas a dar cuenta de lo que está pasando. Al darnos cuenta de esto y estar monitoreando el mercado, el lunes pasado pudimos determinar que ya había comenzado la venta de las ballenas porque el precio no iba a seguir subiendo, no se iba a materializar el bloqueo de la compra del gas ruso. ¿Qué es lo que sucedió? Vamos a verlo aquí en la gráfica de una hora. Lo que vino sucediendo el lunes pasado es que las ballenas, típicamente como se enteran primero, empujaron el precio todo el día. Ya abre niveles más altos, ya se habían enterado ellos con sus conexiones que tienen. Ellos sí están viendo las noticias de Rusia porque les interesa saber. Noten el lunes cómo ordenadamente empujan el precio con una gran aceleración hasta el pivote tercero. Y ahí tenemos la reversa. En la gráfica de 15 minutos se ve un poco más interesante. Ya habíamos hablado la semana pasada de eso. Entramos en un trade intradía aquí. Lo cerramos aquí. En esta corrección entramos con un mini contrato. Empezó a caer el precio. Añadimos otro mini contrato que es una cuarta parte. Y la semana pasada estuvimos monitoreando este movimiento muy de cerca. Noten cómo sacuden stops en repetidas ocasiones. En la apertura de la sesión de... Vamos a ir a la gráfica de 15 minutos para que se vea más claramente. Y noten cómo el precio no se mueve a menos de que las ballenas lo empujen. Si vamos a la gráfica de 15 minutos, notemos cómo antes de la apertura de la sesión americana empujan el precio hacia el pivote para absorber órdenes de los traders de compra, vender más y el precio cae. ¿Okay? Continuamos con el movimiento y sucede exactamente lo mismo al siguiente día. Empujan el precio. Aquí entramos en un trade otra vez al detectarlo. Y noten cómo aprovechan para sacudir stops de los traders que están en venta corta y tienen su stop en este nivel. Ellos añaden a su posición de venta corta, sale la noticia de inventario de gas natural y noten cómo empujan el precio a través de este nivel, pero luego regresa a la parte central. En otras palabras, sacudieron stops de ambas direcciones. Si mueves tu stop muy rápido, te lo van a sacudir, te va a sacar con una pequeña ganancia. Si estás usando técnicas de rompimiento, aquí van a absorber tu orden y te van a ejecutar el stop en la corrección. ¿Qué pasa el siguiente día? Del trade que entramos aquí, cerramos la mitad en estos niveles y esperábamos que continuara el precio bajista. El viernes estuvimos vigilando desde la apertura el movimiento y nota cómo hacen un movimiento alcista falso. En estos momentos no nos podemos dar cuenta, por supuesto, si es un movimiento falso o no. Tratando de leer lo que estaba pasando porque se veía un movimiento sólido. Lo que pensábamos que iba a pasar es que iban a hacer lo mismo que hicieron aquí y lo mismo que hicieron aquí. Empujar el precio hasta el pivote y vender más en estos niveles. En este momento tomamos la decisión de cerrar la parte que teníamos todavía de aquí y entrar alcista, conservando el corto que teníamos desde antes para volver a entrar en venta corta aquí. Fue un error, obviamente, porque este fue un movimiento falso y una trampa en la que caímos lastimosamente. Viene aquí la venta y cuando entra esta vela de venta, nota cómo sostienen el precio aquí, inclusive lo empujan por arriba de este nivel. El precio no cae, tiene unas velas bajistas porque lo están sosteniendo. A la hora que deciden, y el nivel que estaban empujando el precio fue el nivel redondo 7.0 o 7.00. Aquí empujan el precio, ahora sí lo empujan a través del pivote y entonces nos damos cuenta que era un movimiento falso. Nos salimos de esta posición con pérdida, reiniciamos el corto aquí y ahora sí continúa el movimiento bajista. Cerramos la posición al final, la posición de toda la semana, la que teníamos del lunes más la porción que habíamos añadido,
y nos quedamos a final de cuentas con una ganancia entre los dos mini contratos que entramos desde un inicio de $5,000, 2,300 más los 1,000 que habíamos ganado el lunes. Aquí debimos haber cerrado esta posición con $5,000 también, pero nos costó aproximadamente $2,500 esta maniobra que se aventaron aquí. Posible determinar qué es lo que están haciendo entonces, microanalizando movimiento por movimiento. Aquí, como no hubo agujas, no hubo nada, y habían estado empujando el precio alcista antes de caer 2 veces, 2 días anteriores, sobre el pivote, pensamos que iban a hacer lo mismo con esta vela sólida, y resultó ser una trampa alcista para continuar en venta corta. Entonces todos perdemos trades, es imposible estar leyendo exactamente todos los movimientos, y nos costó $2,500, pero al final de cuentas nos quedamos con un poco más de $7,000 más los 1,500 que habíamos hecho el lunes. Entonces fue una muy buena semana, y aquí tenemos el volumen que ellos meten cuando quieren empujar el precio a través de un nivel, ya sea para sacudir stops o para que continúe el movimiento. ¿Okay? Si vemos el día de hoy, ahora sí ya lo empujaron hasta el pivote. Nota cómo toda la mañana estuvo el movimiento en estos niveles. ¿Okay? Toda la mañana tuvimos el movimiento aquí. El precio no se mueve si no lo empujan las ballenas. No es que Juan en Madrid y Pedro en la Ciudad de México y Manuel en Buenos Aires se agarran de la mano y que gane el mejor. No, el precio no se mueve a menos de que ellos se lo empujen, y lo vamos a ver aquí en la gráfica de 2 minutos. Mira. Aquí está. ¿Por qué se movió el precio por encima de este nivel que no había podido superar? Porque las ballenas le metieron el pie al acelerador. Simple y sencillamente. No es un movimiento orgánico, es una explosión de precio. ¿Okay? Aquí y aquí. La tendencia sigue siendo bajista, por lo que entendemos nosotros es una corrección, y si vemos señales de venta, vamos a reiniciar algunas posiciones. Pasando a Bitcoin, nótese que la semana pasada el movimiento bajista fue igual a los índices, ¿ok? Cuando se habló de subir tipos de interés, y esto quita un poco el mito de que era el nuevo oro digital. No es el nuevo oro digital, es un instrumento de riesgo como cualquier otro, y ahora que las ballenas están bien envueltas en las criptomonedas, estuvieron vendiendo las criptos justo cuando habló Powell, al igual. Nota que es exactamente, voy a dejar ahí la línea, y si me cambio a los índices ves el mismo movimiento. ¿Okay? Entonces hay que estar atentos la semana que entra la noticia de la Reserva Federal. Esa semana nos estaremos más que nada enfocado en trades a corto plazo e intradía, en materias primas y también en índices, y si hacemos trading en acciones también, porque el mercado va a estar pendiente de la noticia de la Reserva Federal de la semana entrante. En cuanto a las Forex, donde estamos empezando a tener grandes movimientos, tenemos al euro dólar americano. Ya empezamos a tener que el movimiento está sobreextendido, empezamos a tener señales para una corrección, y aquí tenemos la primera. El euro, tenemos un movimiento bajista, ¿ok? Causado por las mismas noticias de la Reserva Federal. Vamos a ver, es el mismo movimiento. ¿Okay? 2 días de caída, y se completó ahora un tercer día de caída. ¿Por qué? Porque el aumento de tipos de interés de la Reserva Federal va a aumentar tipos de interés y va a fortalecer al dólar americano. Tenemos 2 días de caída del dólar de Nueva Zelanda, también de la libra, el australiano ya también, dólar americano, dólar canadiense, subida para el dólar americano, y dólar americano suizo también. Pero nota que el dólar americano yen ya no continuó subiendo, se mantuvo en rango, por lo que sé que ya se está fortaleciendo el yen, porque no recorrió la fortaleza del dólar americano, ya no ganó terreno en contra del yen. ¿Okay? Entonces ya estamos buscando aquí posiciones para venta corta en el dólar americano yen. Tuvimos un muy buen trade que me dijo uno de mis estudiantes, nosotros no lo vimos, por eso no entramos,
pero uno de nuestros estudiantes lo vieron claramente, que es esta venta corta, se ve más claramente en la gráfica de 4 horas. Aquí está. Sacudida de los máximos de las ballenas, vemos el volumen que no se puede analizar en Forex, pero milagrosamente yo lo puedo analizar. Aquí está, incremento del volumen, ejecuta, eso es una reversa de tendencia en 2 velas. Ahí aquí entró y lo cerró el viernes. Y por lo tanto, la semana que entra va a afectar mucho el mercado de Forex, la noticia de la Reserva Federal. Nos estaremos enfocando también en trades intradía y trades a corto plazo de 2-3 días. El momento ya está extendido, lo podemos ver en el dólar americano canadiense. Estamos teniendo ya reversas y estaremos buscando trades para esa corrección del movimiento que tuvimos la semana pasada. Y eso es lo que tenemos para ti para esta semana.